Buena gente, con un video más. Este video es una especie de crítica y análisis a los comentarios que he notado en redes sociales, principalmente con las decisiones que se están tomando por parte del presidente salvadoreño Nayib Bukele, principalmente en Costa Rica. Quizás la desinformación, la falta de análisis lógico de muchos aspectos de la política internacional hacen que saquemos criterios bastante incoherentes o sin algún sentido o base de argumento para lanzar en redes sociales mensajes que grupos progresistas, grupos jóvenes, pues pueden tomar como correctos. Vamos a empezar primero por un contexto básico. El primer punto tiene que ver con la situación de salud. Es bastante interesante cómo la gente, principalmente de Costa Rica, desconoce el protocolo que se aplicó para lo que fue el tema del coronavirus en El Salvador. Es un protocolo que lleva aproximadamente más de un mes y que si ustedes buscan en la página, principalmente en la red social de Twitter, el presidente Nayib Bukele lo pasó pues posteando, donde él explica cómo desde enero más o menos ya se venían planteando las posibles salidas de emergencia en caso de que llegara el coronavirus a El Salvador. Es muy interesante porque en Costa Rica la noticia que gira en torno, o de la que se habla nada más, es de la militarización de las fronteras y también pues de las decisiones que está planteando de estado de excepción en su país, en la asamblea. No se está hablando, por ejemplo, de que el gobierno ya le dio apoyo con lo que es el estado de emergencia, todo ese plan de contención que yo les mencioné de hace un mes más o menos, donde se plantea y donde él de hecho desde hace varias semanas ha estado revisando los controles que hay en, en lo que respecta a los países con mayor cantidad de infectados y ha impedido el paso. Y ustedes dirán, ¿y por qué es tan estricto? ¿Por qué está impidiendo el paso a estas personas de estos países? Bueno, punto 2. El Salvador no tiene un sistema de salud consolidado. No es un país donde pues, se tengan recursos lo suficientemente fuertes como para sostener a muchas personas del exterior. Y partiendo de eso, entonces claramente sus recursos están contados, están limitados en el tema de salud. Costa Rica, que es un país que a nivel latinoamericano tiene mejores estándares, junto con Chile, junto con Uruguay, podría meterse de alguna forma Cuba, eh, sí tenemos una mayor facilidad, digamos, para distribuirnos con este tema, pero El Salvador no. El Salvador es un país que su sistema de salud muchas veces tiene falencias, pero está aplicando una buena seguridad social. ¿Por qué? Porque sabiendo bien de que no tiene el control adecuado de sus recursos, entonces los distribuye de una forma que pueda manejarse bien. Entonces, quiero ver cómo me explican que la decisión que está tomando el presidente Bukele de tener controles fronterizos, de prohibir el paso para personas ilegalmente, esté mal. Hasta cierto punto es una medida lógica, más en un país donde los recursos son bastante limitados. Únase a esto que las políticas que está aplicando le han dado efecto. No tiene de momento casos eh, de manera interna de personas que hayan portado o que estén portando coronavirus. Y esto es algo muy interesante porque he visto varios pseudo periodistas, falsos analistas políticos y personas pues que nunca han leído un libro de historia porque, o de política internacional porque, o sea, no revisan los protocolos o los proyectos que se aplican en caso de que sean estas situaciones. Claramente, un país como El Salvador, con todo su historial, con su cultura lastimosamente marcada por guerras civiles, por pandillas, por enfrentamientos, tiene que tener medidas de seguridad más amplias y más estrictas con estos temas, principalmente por la cultura lastimosamente violenta que se han dado en estas zonas. Entonces, por ejemplo, si se ve un protocolo con concordancia a lo que debería de hacerse en este país. Cosa diferente, por ejemplo, a mi país, Costa Rica, que yo digo, ok,
Es cierto, tenemos una caja costarricense del Seguro Social que cubre y responde muy bien a las acciones, que están manteniendo informados con respecto a las situaciones que están pasando, pero no se está resolviendo lo más importante, los controles fronterizos, los controles de los aviones, los controles que se tienen que tener con respecto a los viajes. Creo que ahí es donde deberíamos de revisar bien lo que está pasando. El Salvador declaró cuarentena sin tener un solo caso. Vamos a ver, este es el tercer punto. ¿Necesita haber una persona infectada o muerta para que entonces se tomen en cuenta estas decisiones? Yo creo que no. O sea, ¿qué más falta que ver la cantidad de muertos que hay en China, que hay en Italia, que hay en Irán, que hay en España o que hay en Francia? O sea, creo que es bastante estúpido, porque no soy otra palabra para decir, argumentar de que un país se tiene que declarar en cuarentena solamente cuando hay muertos o infectados. No, señores. O sea, el virus fácilmente en cualquier momento se puede pasar a El Salvador. Y la idea es que no mate. Porque volvemos al punto 2. Si el sistema de salud salvadoreño no es tan efectivo o no está tan preparado, entonces claramente los va a acabar. A mí me preocupa, por ejemplo, el caso de Nicaragua, que ya había sacado DW, su medio en español, en redes sociales, que se planteaba al Ministerio de Salud que en un plazo de 180 días en Nicaragua estaban planteando 813 muertos y más de 50.000 personas infectadas. Y yo digo, en este momento no tienen ninguno, pero es que tampoco estoy viendo una salida de contingencia del Ministerio de Salud nicaragüense. O sea, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud nicaragüense? Cierra fronteras con Costa Rica, claro. O sea, Costa Rica de hecho, si uno revisa en los índices de países con coronavirus, es uno de los que tiene más. Pero ha logrado controlar de cierta forma la propagación. No quiere decir de que esté funcionando o no esté funcionando, hay que darle su tiempo de revisión. Pero sí que se ha visto una lógica, por ejemplo, en el caso de El Salvador. Mantiene su línea. En Nicaragua no se sabe hacia dónde va la línea. Y es a eso a lo que quiero llegar. O sea, ¿qué es la gracia del analista, del periodista, eh, jugando de intelectual, de sabio, de analítico, de que Costa Rica sigue siendo la gran Suiza centroamericana? Porque son esas personas, o sea, son esas personas que siguen viendo a Costa Rica en un pedestal grandísimo y no ven la situación, no ven los problemas. Un país no se sostiene de su pasado, se sostiene de su presente. Y creo que eso es lo más difícil que tenemos que afrontar. Se están haciendo buenos, eh, buenos puntos o buenos avances en tema de salud, pero en tema de seguridad yo veo a Costa Rica muy mal. O sea, yo veo que no estamos manejando bien los controles sobre diferentes temas. Una política exterior bastante mediocre, a tal punto de que sí, firmamos, por ejemplo, acuerdos de contención en el marco del SICA, pero no estamos respondiendo al problema principal que están haciendo en Latinoamérica, que es los controles migratorios. Y los controles migratorios no vistos, porque esto es algo muy importante que hay que dejar claro, no vistos desde un sentido de que hay que bloquear porque sí. No, es que hay que saber quién está entrando y quién no está entrando al país. Hay que hacer revisiones médicas, hay que estar atendiendo, hay que impedir, porque en este momento cualquier viaje, no necesariamente por la persona, sino por el virus como tal que se está expandiendo, puede llegar a establecerse. Y si tenemos a la par un vecino que está aplicando medidas que no son del todo claras o certeras con respecto a la situación, pues entonces hay que aplicar medidas internas que reaccionen. Más Costa Rica que su dependencia principalmente de migrantes es de nicaragüenses. Entonces, si el gobierno no ayuda, el gobierno nicaragüense no está ayudando o no se está viendo hacia dónde va su línea, pues claramente hay que hacer algo nosotros. Y esto es muy interesante, o sea, otros aspectos, por ejemplo, mucha gente dice, si no te gusta Costa Rica, mandate a El Salvador y ves cómo es la situación. Vamos a ver, si un país X está haciendo las cosas bien, aunque el país Y está haciendo las cosas mal, pero sigue siendo un país con mejores índices que el país X, uno tiene que quedarse en el país Y. ¿Qué pasa? Que tarde o temprano el mal gobierno va a hacer que el país Y baje y el país X suba. No hoy, pero quién sabe en 10 años, en 5 años. O sea,
pongo el ejemplo de Venezuela. Venezuela era el país con mejores estándares internacionales, o por lo menos en Latinoamérica era uno de los países más ricos, era un país bastante desarrollado. Lo mismo era Argentina, pero eso fue hace aproximadamente un siglo, por dar un cálculo, donde estos dos países eran países muy proyectados, con una economía muy fuerte, muy consolidada, con un avance social, salud, etcétera, gobernabilidad. Hoy los índices nos dicen otra cosa y cambiaron por malas decisiones de gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? A que Costa Rica entre en una crisis, entre en una situación lamentable, para que entonces sí nos vayamos a El Salvador. No, o sea, hay que responder ya. Y principalmente, esto es el punto más valioso de todo esto, dejen de estarse metiendo sin datos. Porque la gente dice, es que solo uno conoce el 40% de la realidad de El Salvador. Si uno conociera solamente el 40% de la realidad de El Salvador, ¿por qué la aprobación de los salvadoreños hacia el presidente Bukele es tan alta? No tendría sentido. ¿Por qué la aprobación hacia el presidente Alvarado es tan baja, por ejemplo? Porque el presidente Bukele un 81%, o sea, está a un nivel parecido al de Vladimir Putin, eh, por dar casos. Es que está funcionando. Más allá de si un gobierno es bueno o malo, creo que la parte que más sentido le da a un sistema para que funcione es la legitimidad. Y más allá de si ustedes estén de acuerdo con la izquierda o la derecha, creo que la legitimidad que se le dé a un soberano es la que hace que un sistema avance o no. Ya luego, si hace una mala gestión, si se convierte en una figura autoritaria, si cambia completamente el rol y lo convierte hacia un culto de personalidad, pues claramente la situación va a cambiar y va a afectar. Pero yo siento que muchos de nuestros tecnócratas, profesionales, que juegan de diplomáticos, que juegan de analistas, que les cae curiosamente bien el gobierno actual, pero no analizan el entorno de las demás zonas, creen que tienen el derecho de estar criticando lo que está haciendo El Salvador. No pueden ver al vecino que está funcionando sin tirarle piedras a los vidrios que está construyendo. O sea, eso es lo que me molesta y eso es lo que yo quiero hacer crítica. Y vean cómo les estoy dando argumentos válidos por los cuales El Salvador toma estas acciones. Otra crítica muy interesante. Critican, por ejemplo, el cierre de fronteras y el control un tanto militar de esas decisiones. Pero resulta que eso lo está aplicando otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa. En Europa les pongo un ejemplo de un país bastante desarrollado, bastante avanzado a nivel internacional y es Dinamarca. O sea, lo mismo que está aplicando Bukele en El Salvador se está aplicando en Dinamarca. Digan ustedes por qué ahí no se critica. Típico problema del costarricense, y no digo que todo costarricense, hay costarricenses que sí son más comprensivos, pero de mucho costarricense que juega de erudito, que juega de sabio, y no puede ver a otro país creciendo y avanzando. Porque ve que sí está funcionando y su país no, por ejemplo. Que más bien se llena de críticas y de cuestiones. Eh, Colombia. Colombia llegó hasta el punto de que persona que sale del país, que sale de las calles y violenta la cuarentena, se le puede expulsar del país. O sea, si es extranjero. Entonces, creo que hasta cierto punto uno dice, son medidas muy estrictas, muy radicales, muy extremistas. Pero ante una situación así y con sistemas de salud que no son efectivos, uno tiene que aprovechar y apuntar, si no tiene seguridad social, pues a la seguridad como base de control. Entonces, creo que es algo muy simple. Esto yo lo podría tirar, por ejemplo, en un video de política moderna según Nayib Bukele, como lo he hecho con otros. Pero quería hacerlo así porque más allá de tocar la figura de Bukele, yo lo que quiero tocar es el tema de que Costa Rica tiene que entender que hay países que tienen un modelo de ABC, o sea, un modelo de política donde tienen que tener controles, tienen que revisar su salud, tienen que revisar su infraestructura, su empleo, su forma de gobernar y reestructurarse. No somos países iguales, en eso estamos completamente de acuerdo. Costa Rica, bien que mal, ha logrado trascender mucho en aspectos económicos y sociales en América Latina y en Centroamérica, pero también Costa Rica no puede estar jugando de que es el dueño de la verdad absoluta y que sabe lo que se está haciendo. Porque la verdad de este gobierno siento que está fallando en muchos aspectos con el tema de salud,
y con otros temas, pero eso ya es otro tema. Entonces, para resumidas cuentas, yo le pido a las personas eh, costarricenses que por favor, si dudan de lo que está haciendo el gobierno de El Salvador, si dudan de lo que está haciendo el presidente Bukele, si lo apoyan o no lo apoyan, yo personalmente sí lo apoyo, pero que investiguen, o sea, que busquen más allá de las situaciones. Hay un tema, ya para ir concluyendo, que tiene que ver con el control de las personas que han llegado a las fronteras y que se les ha puesto en cuarentena. Se sacaron fotos y videos que decían de que estas personas estaban tratándose en condiciones insalubres. Sí, pero es que el presidente Bukele había dicho 2 días antes que ya no tenían permiso de ingresar personas eh, al país por esa normativa. Entonces, ¿qué hacen personas volando hacia El Salvador si ya se les informó, si el gobierno había dicho, ya no pueden seguir pasando por aquí? O sea, también es un poco de sentido común del ser humano de saber que si ya se le está prohibiendo algo, no lo haga. Entonces, van a estas condiciones, les ponen probablemente en campamentos insalubres o no insalubres, sino que no están preparados para el momento, se atienden ahí. Y algo muy interesante que no se menciona porque es fácil tirar piedras, pero no reconocer cuando los vidrios están funcionando, y es el hecho de que al instante, digamos, luego que se sacó esta noticia, 8 horas después, ya el presidente Bukele se puso a crear, se puso a llevar a las personas que estaban en cuarentena a puntos donde hay mejor control, pues, de estas, digamos, por decirlo así, donde se establecen las personas con, con la cuestión de la salubridad. Entonces, hasta ahí yo considero de que este temita de los derechos humanos muchas veces parte del punto de, ok, los controles migratorios son una violación a los derechos humanos. No, al contrario, tienen que existir porque se tienen que respetar los derechos humanos de las personas que ingresan a un país. Si ingresan ilegalmente, si se les pueden violentar sus derechos humanos, pueden perder hasta la vida, pueden ser humillados, pueden ser utilizados como moneda de cambio, explotados. Entonces, ahí es donde tienen que haber controles para que las cosas funcionen. Pongo otro ejemplo famoso, y pues está el presidente Vladimir Putin. ¿Cómo ha logrado sostener la situación del coronavirus teniendo a la par a China? Ha sido una buena gestión, ha tenido casos, no digo que no, pero ha sabido manejar bien el manejo o el control, mejor dicho, de las fronteras. Entonces, esa es mi percepción y mi análisis. Por favor, investiguemos. Por favor, dejemos de jugar de intelectuales y principalmente a los costarricenses, dejemos de creernos que somos el super país, porque lamentablemente las últimas administraciones y ese sentido prepotente de creer que somos el papá centroamericano nos puede cobrar una factura a futuro. Muy bien, que tengamos un sistema de salud que nos cubra, que nos proteja, que nos ampare, pero también dejemos que otros países, si están avanzando, den el apoyo, porque los vamos a ocupar luego, si queremos avanzar como región y si queremos avanzar para salir de este tercer mundismo que tenemos todos los países latinoamericanos. Sin más que decir, me despido. Buen día.